nosotros en algún momento de nuestra vida hemos experimentado el miedo. Y tenerlo no significa que somos menos valientes, que somos menos fuertes o menos capaces para afrontar las diferentes situaciones de la vida. En realidad, reconocerlo como parte de nuestro ser es fundamental para poder avanzar. El miedo no es algo que va en contra de mí. Yo no debo luchar contra él. Debo saber que va como un compañero en mi vida. Es decir, él camina a mi lado. Está ahí para ayudarme. ¿A qué? A librarme de cualquier situación que puede ser peligrosa para mí. Nos han enseñado a clasificar nuestras emociones como positivas o negativas, cuando en realidad las emociones son instintivas. Por su naturaleza no representan algo bueno o algo malo. Están ahí para protegerme, porque mi cuerpo, mi cerebro está diseñado para sobrevivir. Entonces, lo que en realidad es positivo o negativo es la interpretación que yo hago de la misma. Vamos a un simple ejemplo. Un limón, ¿no? Tenemos un limón y para mí, para María José, el limón es maravilloso. ¿Por qué? Porque una vez me enfermé del estómago, mi mamá me dio un agua con limón y me curé. Entonces, para mí, el limón es maravilloso. Digamos que ustedes, por el contrario, tuvieron una mala experiencia con el limón. Un día, haciendo una limonada, el limón, una gota de limón les cayó en el ojo, eso les generó un ardor horrible, los tuvieron que llevar por urgencias porque eso se infectó y se inflamó y no sé qué más, y entonces fue catastrófico. Para ustedes el limón es horrible, lo peor, no lo quieren ver, ni probar, ni saber, ni escuchar de él. ¿El limón deja de ser limón? No, sigue siendo limón, es neutral, existiendo en el mundo. Asimismo, cualquier sentimiento que se pueda generar en nosotros es neutral, es la interpretación que yo le doy según las experiencias que he tenido, las que me llevan a tomar ciertos comportamientos positivos o negativos. Siendo así y teniendo claro que la emoción por sí sola, natural, es instintiva, tengo que empezar a gestionar la emoción. Los miedos nos van a acompañar por siempre, están ahí para alertarnos. Entonces, por ejemplo, un miedo puede ser negativo cuando me paraliza de realizar una acción que me va a movilizar a un futuro deseado, pero por miedo, por prejuicio, X y Y, no lo hago. Pero un miedo a su vez me puede evitar un accidente. Si por ejemplo me dan miedo las alturas y tengo ese miedo claro en mi mente, no me voy a acercar demasiado a un balcón porque sé que me puedo caer y me puedo morir. Entonces el miedo ahí me protege, está tratando de cuidarme. Teniendo todos los aspectos presentes, vamos a considerar que existen dos tipos de miedo, los reales y los irreales, ¿cierto? Los reales son aquellos que de verdad me pueden ocurrir o que están ocurriendo en este preciso momento, en el presente, el aquí y el ahora. Entonces puedo tener miedo a un ruido, miedo a que está enfermo mi papá, mi mamá en este instante, ¿cierto? Pero existen miedos irreales, cosas que no han pasado, que yo me imagino, sobrealtero la realidad y me vuelvo un rey del drama o una reina del drama, ¿cierto? Entonces, ¿qué puedo hacer yo para gestionar ese miedo, tanto el real como el irreal? Debo posicionar el miedo en un plano razonable. ¿Y cómo los posiciono en un plano razonable? Bueno, tengo que preguntarme, ¿este miedo de dónde proviene? ¿No? ¿Por qué está ese miedo ahí? Debo llamarlo por lo que es. Es un miedo a. Tengo miedo a estar solo, tengo miedo a fracasar, tengo miedo a que me juzguen, tengo miedo al que dirán, tengo miedo a seguir endeudado. ¿A qué le tengo miedo en particular? Cuando ya lo contextualizo, lo sitúo donde es y por lo que es, ahora debo preguntarme cómo se expresa en mí, cómo se expresa en mi cuerpo, dónde tengo el sentimiento. Me duele el estómago, me duele la cabeza, qué pensamientos vienen a mí en ese momento de miedo. Si me invaden muchos pensamientos negativos, ¿cuáles son esos pensamientos? Los puedo escribir. Luego, en tercer lugar, puedo empezar a entrevistar a mi miedo. Entrevistar al miedo, sí. ¿Por qué siento este miedo? Este miedo puede ser real, es una cuestión que va a ocurrirme de verdad, ¿verdad? Tengo pruebas de que eso es así, de que es una realidad. Muchas veces los miedos que tenemos ni siquiera ocurren, no se materializan. Son pensamientos que llegan acá a la cabeza y nos invaden y nos invaden y nos invaden, ocasionando un desequilibrio en nuestro estado físico y mental.
es muy importante que los minimicemos, ¿sí? Por ejemplo, yo como ser humano normal a ustedes he sentido miedo, por ejemplo, a no ser aprobada, miedo a que me traicionen, ¿cierto? ¿Y por qué nos ocurren estos miedos? Porque tenemos antecedentes, ¿cierto? Cosas del pasado que me dicen, pilas, esto le va a volver a pasar y yo no quiero que usted sufra. Entonces, en autodefensa, mi mente siente ese miedo para evitar que me vuelva a ocurrir lo que ya me ocurrió. Entonces, cuando analizo, esto me ocurrió por tal razón y le digo a ese miedo, eso no te va a volver a pasar porque, y le das razones verídicas de por qué eso no te va a volver a pasar, disminuyes como ese tormento, porque el miedo te roba la paz. Luego de que ya entrevistaste al miedo, ¿no? Y lo enfrentaste, debes tomar una decisión. ¿Cómo así una decisión? ¿Qué voy a hacer para enfrentarlo? Para que definitivamente eso no exista más, ya se rompe. Entonces, solo se equivocan quienes toman decisiones, porque el que no hace nada, pues no puede experimentar si fracasó o, bueno, y en verdad el fracaso no existe, sino que aprendió algo nuevo o lo logró. Entonces, tomemos una decisión. Tanto el sí como el no es una decisión. La decisión de ir y hablar con esa persona, la decisión de ir y presentarme ese trabajo, la decisión de hacer ese video, la decisión de hacer lo que tenga que hacer. Muchas veces el miedo me dice a mí, no eres capaz de hacer X cosa. Y resulta que si no lo hago, estoy reforzando el miedo. Le estoy diciendo a mi cerebro, en verdad no eres capaz porque ni siquiera lo intentaste. Pero si por el contrario, yo tengo el miedo de hacer X cosa y voy y la intento, entonces mi cerebro va pensando como que lo intentó, si es posible que lo logre. Miren que tengo una anécdota de hace no más de 3 semanas en el gimnasio, no era capaz de saltar unos cubos de madera altos. Y yo decía, no, no soy capaz, no puedo, me da muchísimo miedo caerme, me da muchísimo miedo partirme un brazo, partirme una pierna, no sé qué más. Y entonces me enseñaron qué era lo peor que me podía pasar. Lo peor que me podía pasar era que pegara la punta del cajón, pero no me iba a caer, simplemente iba a rebotar. Cuando vi que eso era lo peor que me podía pasar, lo volví a intentar sin todo el miedo que tenía y lo logré. Entonces, imaginarme qué es lo peor que podría pasar. Lo peor que me puede pasar es que me digan que no. Lo peor que me puede pasar es que no me den el trabajo. Lo peor que me puede pasar es que esa persona me deje. Pues no importa, me dejó y yo sigo adelante con mi vida porque yo valgo por lo que yo soy, no por la persona que está a mi lado. Entonces, cuando nos imaginamos el peor escenario y vemos que no es tan grave, que lo más grave y lo único que no tiene solución en la vida es la muerte, y aun cuando la muerte llega a nosotros, debemos aprender a gestionarla. ¿Con qué? Con la vida eterna, con la salvación, de eso podemos hablar luego. Es muy sano imaginarme ese escenario catastrófico y bajarlo a la realidad y darme cuenta que no es tan grave. Cuando ya tomé la decisión, debo actuar. Bueno, decidí que sí me voy a presentar a esa entrevista de trabajo o decidí que sí voy a ir a hablar con tal persona. Entonces, ya lo decidí, vaya, hágalo de verdad. Y mídase, ¿no? Mida si en verdad eso funcionó, si eso cambió el pensamiento y tratemos de tener momentos a solas para nosotros mismos donde dialoguemos e interioricemos esta otra situación y creemos manifestaciones de poder. ¿Qué son manifestaciones de poder? Sígueme para que no te las pierdas en el próximo video.